Es la Tercera Guerra Mundial, pero esta vez no hay equipos. En el enfrentamiento definitivo de humanidad contra humanidad, ¿qué pasaría si todos los países de la Tierra declararan la guerra al mismo tiempo? ¿Cómo te afectaría a ti y a qué nación, si alguna, saldría victoriosa? Primero, hablemos de cómo la Tercera Guerra Mundial afectaría a casa. Todo el mundo está conectado en un gigantesco mercado global. Esto hace que más bienes y servicios estén disponibles para la persona común como nunca antes. Permitir la fabricación donde es barato mantiene los precios bajos. Los acuerdos comerciales globales con tarifas nulas o bajas benefician a todos al mantener los precios bajos. Pero con el mundo en guerra, todo esto acaba repentinamente. Y con el colapso del comercio global llega una dura realidad, el colapso de millones de empleos domésticos. Pero no te preocupes. Si tienes entre 18 y 40 años, probablemente seas reclutado en el ejército y no tengas tiempo para trabajar. Aquí probablemente veríamos un retorno a cómo se libraban las guerras en el pasado, a pesar de los avances modernos. Las poblaciones más altas serían forzadas a prestar servicio militar, reclutadas en masa para alimentar la máquina de guerra de su nación. Las ciudades modernas se desmantelarían para crear tierras de cultivo. Actualmente, la mayoría de los países dependen mucho de las importaciones de alimentos para subsistir. De hecho, según el Índice de Seguridad Alimentaria Global, ningún país es totalmente independiente en términos alimentarios. Los más cercanos son Finlandia, Irlanda, Noruega, Francia y los Países Bajos, y aún así dependen de las cadenas de suministro globales. En este valiente nuevo mundo, para evitar la inanición inmediata, la población va a estar creando tierras de cultivo y moviendo mucho estiércol. Otro cambio inmediato que notarás es la escasez de medicinas. Hoy en día, las naciones dependen mucho de la importación de medicinas entre sí. Esto se debe a que la investigación medicinal es un esfuerzo muy especializado y costoso, por lo que las empresas tienden a enfocarse en pocos productos. Estados Unidos importa el 95% de su ibuprofeno y el 40-45% de su penicilina de China. La esperanza de vida se reduciría al instante, no solo por los conflictos. La pérdida del comercio global implica perder acceso a los mercados internacionales, y ningún país produce todo el equipo médico necesario para funcionar independientemente. La calidad de la atención médica podría disminuir considerablemente según tu ubicación, ya que los equipos y materias primas para producirlos podrían desaparecer repentinamente. Para coordinar una defensa nacional total, la mayoría de los gobiernos se volverían rápidamente totalitarios, con una posible pérdida a largo plazo o permanente de las libertades civiles. Cada gobierno puede suspender ciertas libertades civiles durante una emergencia nacional. Esto permite al gobierno usar el poder ejecutivo sin los controles y equilibrios normales y así defenderse más eficazmente de la catástrofe. Pero una guerra global necesitaría una respuesta nacional prolongada que solo un gobierno totalitario podría gestionar eficazmente. No hay lugar para las luchas políticas cuando está en juego la supervivencia. En un intento desesperado por defenderse, las naciones eliminarían las protecciones ambientales para garantizar recursos a la industria crítica. La migración masiva global desencadenaría un apocalipsis mientras millones, quizás miles de millones, escapan de zonas de guerra. Las fronteras colapsarían, los campos de refugiados crecerían incontrolablemente. En un intento desesperado por mantener el control, algunos ejércitos podrían recurrir a masacres brutales de civiles para disuadir la migración masiva antes de que lleguen a la frontera. Otros podrían esclavizar a los migrantes para forzarlos a trabajar en industrias de defensa vitales. La imagen no es agradable, pero ¿quién estaría listo para seguir? En América del Norte, Estados Unidos es el claro contendiente por la dominación, lo que es desafortunado para Canadá y México. Quedaron atrapados en una pelea con el campeón mundial de peso pesado en una jaula. Pero hay algo que tal vez no esperas del ejército estadounidense. Sus capacidades de vanguardia se agotarían rápidamente. Estados Unidos posee un ejército superior al resto del mundo. Se ha dicho que Estados Unidos no pierde guerras, solo pierde interés en ellas, y esto es verdad. Ni en Vietnam, Irak o Afganistán, los Estados Unidos perdieron alguna vez un enfrentamiento, simplemente perdieron el interés en continuar luchando. La gente debería recordar el impresionante triunfo de Estados Unidos en las 100 horas de la tormenta del desierto. En solo 3 días, América y sus aliados destruyeron efectivamente la capacidad de defensa de Irak. La victoria fue tan absoluta que la guerra envió ondas de choque tanto a Beijing como a Moscú. Con estrategas militares en ambos países, reconociendo que solo las armas nucleares podrían frenar un ataque convencional de Estados Unidos. Sin embargo, esta fuerza depende de cosas que se agotarían muy rápidamente. América importa la mayoría de sus minerales de tierras raras necesarios para los microchips utilizados en armas inteligentes, siendo también la mayoría de estos microchips importados.
El F-35 es un avión multipropósito líder en el mundo, pero depende de varios socios multinacionales para producir cada avión, ya que proporcionan componentes especializados. La armadura dentro de los tanques Abrams americanos depende en gran medida de la investigación británica, y América produce tan pocos buques de guerra cada año que el Congreso está considerando por primera vez en la historia simplemente comprar buques de guerra a fabricantes extranjeros. El punto es, el ejército de América es de clase mundial porque depende de los aliados y socios globales de América. Sin ellos, las capacidades militares de Estados Unidos se degradarán significativamente. Es probable que Estados Unidos use sus capacidades de manera más moderada, reservándolas para grandes amenazas y ataques de disuasión contra otras naciones. En este escenario de guerra global, Estados Unidos tiene la fortuna de no enfrentar amenazas militares importantes por parte de sus vecinos. El ejército mexicano es capaz, pero está en desventaja por su armamento y entrenamiento. Mientras tanto, el ejército de Canadá se asemeja a una versión en miniatura del de los Estados Unidos, con capacidades exquisitas y tropas altamente entrenadas, pero en números muy reducidos. América tiene 1.3 millones de personal en servicio activo frente a los 68,000 de Canadá. Incluir a los reservistas no ayudará mucho, con Estados Unidos teniendo 800,000 reservistas frente a los 27,000 de Canadá. La estrategia de América sería establecer una línea defensiva en la frontera sur con México y centrarse en derrotar al ejército canadiense de alta amenaza. El vasto y mayormente inexplorado territorio canadiense sería una desventaja, dividiendo sus fuerzas entre las provincias del oeste y el este. Esto facilitaría que los avances estadounidenses dividieran el país en dos. La mayoría de los combates ocurrirían en el este, siendo más poblado y económicamente importantes. Los combates se volverían brutales enfrentamientos urbanos, con cientos de miles de canadienses uniéndose a milicias y resistencias en las ciudades. Estados Unidos se enfocaría primero en Canadá por dos razones. La moderna flota aérea y naval de Canadá, aunque pequeña, puede lanzar dolorosos ataques contra la infraestructura e industria de Estados Unidos. En segundo lugar, pacificar a Canadá sería más sencillo que a México, ya que la población canadiense se concentra principalmente en las ciudades del este. Sin embargo, la gran naturaleza salvaje de Canadá daría muchas oportunidades para que los movimientos de resistencia crezcan y florezcan. La tradición de Canadá como cazadores y hombres de campo implica que las fuerzas de ocupación estadounidenses enfrentarían un movimiento guerrillero muy hábil y decidido, con amplio territorio para esconderse. Pero en última instancia, controlar las ciudades y ciertos suministros de recursos naturales sería todo lo que importa, y esos recursos naturales serían de vital importancia para reconstruir la economía y sostener un esfuerzo defensivo en América del Norte. Pacificar tomaría años, pero solo necesitaría una fuerza simbólica para quedarse en Canadá. Esto permitiría a Estados Unidos confrontar a su vecino del sur. La gente tiende a idealizar a los cárteles, creyendo que serían una amenaza grave en un enfrentamiento directo contra las fuerzas militares de Estados Unidos o México, pero la realidad es menos impactante. El ejército mexicano derrota con frecuencia a los combatientes de los cárteles. La mayoría de los miembros del cártel no son soldados de élite, sino matones dispuestos a matar. Otra razón por la que los cárteles mexicanos no amenazarían una invasión estadounidense es que su única fuente de ingresos, el narcotráfico internacional, desaparecería de la noche a la mañana. Las tensiones de los ingresos del cártel desaparecerían, y cuando estos se acaben, también el dinero que mantiene la lealtad de sus pistoleros. Y esto es exactamente por qué los cárteles no solo no resistirían una invasión estadounidense, sino que la recibirían con agrado. Así es. En nuestro escenario de guerra total, los cárteles de México casi seguramente estarían luchando del lado de los estadounidenses. Y la razón es el dinero. En un mundo dividido por la guerra, los cárteles no pueden ganar dinero. Pero cuanto más rápido los Estados Unidos conquisten Canadá y México, más rápido los cárteles pueden volver a continuar con sus negocios como de costumbre. Después de todo, el mercado principal del cártel siempre ha sido Estados Unidos. El ejército mexicano perdería ante el ejército estadounidense en una batalla. En comparación, Estados Unidos tiene más de 4.600 tanques, mientras que México no tiene ninguno. México también carece de defensas aéreas importantes y tiene pocos vehículos blindados en general. Sería como repetir la segunda invasión de Estados Unidos a Irak, pero peor. El ejército mexicano está menos equipado que el iraquí a principios de los años 2000. Sin embargo, es probable que México adopte la estrategia de Irak y opte por una guerra de guerrillas en su lugar. De hecho, esta es probablemente la estrategia que la mayoría de las naciones del mundo tomaría. Pero con el poder político y económico estadounidense justo al lado, esta es una estrategia que probablemente nunca tenga éxito.
A diferencia de Irak y Afganistán, los Estados Unidos no tienen que enviar tropas y equipo al otro lado del mundo. Solo se dirige al sur de su frontera, y Estados Unidos ofrecería seguridad y estabilidad económica a un México conquistado. No tardaría mucho para que los Estados Unidos dominaran el continente norteamericano, incorporando los territorios y recursos de México y Canadá. Sin embargo, en Sudamérica se libra una batalla global decisiva. Dos potencias militares dominan Sudamérica, Brasil y Argentina, pero entre las dos, Brasil es claramente el peso pesado. Brasil presume de un ejército más grande y moderno, mientras que Argentina sigue luchando con costosos esfuerzos de modernización, y la brecha solo se ampliaría en un conflicto global. Cuando las cadenas de suministro internacionales colapsen, Brasil estaría mejor preparado para reemplazar el equipo perdido o dañado debido a su sólida y avanzada industria de defensa. Argentina, en contraste, posee un sector de defensa más reducido y menos avanzado, lo que implica que una vez que su equipo importado se pierde, es difícil reemplazarlo con rapidez. Cuando se trata de guerra en Sudamérica, toda la proposición es bastante aterradora. A pesar de que Brasil es la superpotencia militar del continente, va a enfrentar un desafío titánico para intentar conquistar a sus vecinos. Su mejor opción sería atacar hacia el sur, donde el terreno es más claro y Brasil tiene una infraestructura sólida para movilizar rápidamente tropas y equipos. Sus fuerzas podrían moverse hacia Paraguay y Uruguay, enfrentando las defensas argentinas en su frontera compartida. Brasil en sí mismo realmente no necesitaría preocuparse por la defensa de ninguno de sus vecinos del norte o del oeste. No solo es rara la infraestructura que lo conecta por tierra con esas naciones, sino que cualquier ataque tendría que pasar a través de las densas selvas del Amazonas y las montañas. Esto dificulta enormemente el movimiento de grandes fuerzas militares para cualquier bando, haciendo que el esfuerzo no valga la pena. Brasil podría dejar fuerzas de defensa simbólicas en partes estratégicas de su territorio occidental y norteño, permitiéndole concentrarse en el verdadero desafío, Argentina. La Fuerza Aérea de Argentina es demasiado pequeña y débil para enfrentarse a las Fuerzas Aéreas de Brasil, siendo su caza más capaz una versión modernizada del Lockheed A4 Argentina Skyhawk. Mientras tanto, Brasil disfruta de una flota modesta pero muy capaz de aviones mixtos que incluyen cazas Gripen suecos y F-5 americanos. También co-desarrolla algunos de sus aviones, permitiéndole construir reemplazos y expandir su flota durante una posible tercera guerra mundial. Lo más importante es que el ejército brasileño disfruta de un uso extensivo de enlaces de datos para coordinar entre sus ramas. Donde Argentina tendría la ventaja es luchando defensivamente y utilizando sus fuerzas especiales para eliminar puentes y carreteras clave que salpican el campo. La presencia de tantos ríos significa que las fuerzas brasileñas en la ofensiva serían vulnerables a la interrupción por la destrucción de cruces de ríos clave. Esto no detendría una invasión, pero la ralentizaría, ya que la Marina brasileña tiene muy poca capacidad para mover grandes cantidades de equipo de manera anfibia. La guerra para conquistar el sur del continente sería agotadora para el ejército brasileño. La pacificación del continente por parte de Estados Unidos tomaría mucho más tiempo que sus propios esfuerzos, debido a las diferencias en capacidades y terreno. Con el sur pacificado, es probable que Brasil opte por pasar tiempo construyendo una gran capacidad anfibia en lugar de intentar invadir Perú, Ecuador, Colombia o Venezuela a través de las selvas. Pero esta larga acumulación militar también podría ser la perdición de Brasil mientras la guerra mundial continúa furiosa. Al otro lado del estanque, Europa pronto se convertiría en uno de los campos de batalla más cruentos del mundo. Durante milenios, el pasatiempo favorito de Europa ha sido hacer la guerra, frecuentemente contra sí misma y con una eficiencia brutal. El orden global, liderado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, pausó esa sed de sangre, pero la Tercera Guerra Mundial ha reavivado odios y rivalidades antiguas. Europa es el continente más industrializado, con casi todas las naciones gozando de estatus de primer mundo. Pero como la guerra en Ucrania nos ha mostrado, Europa ha convertido irresponsablemente demasiadas de sus espadas en arados tras el dividendo de paz posguerra fría. Siendo una potencia industrial, Alemania probablemente se vería en desventaja. Tanto Francia como Italia tienen militares más capaces e industrias de defensa activas. En realidad, Alemania tiene problemas para cumplir sus compromisos con una fuerza de respuesta rápida de la OTAN, sin debilitar otras unidades militares al quitarles soldados y equipos. Para cuando Alemania pudiera ponerse en orden, podría ya estar enfrentando una ocupación francesa. Francia es, sin duda, la mayor potencia militar de Europa. Alardeando de un ejército en todos los dominios, Francia ha insistido durante mucho tiempo en una alianza con, pero independencia de, el ejército estadounidense. Históricamente, el país ha respaldado firmemente a sus aliados de la OTAN, pero ha evitado depender excesivamente de cualquier fuerza militar estadounidense específica.
Eso no implica total independencia. Francia solo puede realizar sus múltiples operaciones antiterroristas en África, al otro lado del Mediterráneo, gracias al sólido apoyo logístico de Estados Unidos. Pero con Europa por sí sola, Francia es la potencia militar dominante del continente, con el arsenal nuclear más poderoso. Sin embargo, la verdadera debilidad de Francia es su insistencia en desplegar equipos de muy alta calidad en números muy bajos y una negativa a retroceder de esta doctrina, a pesar de las lecciones aprendidas de la guerra moderna en Ucrania. Aunque Gran Bretaña alguna vez dominó los mares y gran parte del mundo, los días de su imperio finalmente quedaron atrás. El ejército británico es tan débil hoy en día que los planificadores militares estadounidenses lo consideran una potencia de tercer nivel, capaz de ayudar con ciertos activos de alta calidad, pero incapaz de defender incluso sus propias islas. La industria armamentística británica produce excelentes componentes principalmente para compradores extranjeros como América. En el colapso del mercado internacional de armas, Gran Bretaña es demasiado pobre para permitirse sus propias armas y carece de la escala para fabricar cantidades significativas. No obstante, Gran Bretaña goza de los privilegios de ser una nación insular, siendo la última en ser conquistada. Otros contendientes europeos son España y Polonia. España tiene un ejército robusto, pero históricamente ha sido diseñado para luchar junto a su aliado americano y complementar las capacidades de los Estados Unidos. Aunque España probablemente podría conquistar Portugal, sería más conveniente que se atrincherara y defendiera su costa y los Pirineos, ya que carece de la economía para expandir exponencialmente su ejército. Polonia está en camino de convertirse en la potencia militar dominante al ser una de las pocas naciones que toma en serio la amenaza rusa. Como muchos funcionarios de Estados Unidos han dicho, Polonia es hoy el aliado europeo más importante de América. Polonia enfrenta dos problemas. Primero, la falta de defensas naturales, una vulnerabilidad histórica para el país. En segundo lugar, Polonia depende casi por completo de armamento militar importado. Afortunadamente para ella, solo 2 naciones están listas para ofensivas rápidas en Europa, y ninguna apuntará a Polonia pronto. Los países nórdicos han seguido mayormente el mismo modelo, militares muy capaces pero de tamaño reducido. Pero con una combinación de terreno muy defensible, robusta producción de defensa doméstica y militares muy bien entrenados y equipados, invadirlos va a ser difícil. Pero sus pequeñas economías y militares también significan que ninguna de esas naciones va a invadir a sus vecinos. Hay una potencia europea que ha quedado fuera de la discusión hasta ahora, Rusia. Rusia es la fuerza militar dominante en Europa por sí misma. No solo tiene el tamaño y las capacidades, sino que tiene los recursos necesarios para invadir realmente a sus vecinos y más allá. Mientras Rusia probablemente se apoderaría de los países bálticos, su mayor atención se centrará en Asia. Se encontraría atrapada en una lucha desesperada para repeler una masiva invasión china, ya que la economía hambrienta de recursos de China avanza agresivamente hacia los vastos territorios ricos en minerales de Rusia. A medida que la Tercera Guerra Mundial se extiende, Europa es demasiado industrializada y urbana para ser dominada fácilmente por cualquier poder. Sin intervención externa, el destino del continente tardaría años o incluso décadas en decidirse. En África, el mejor ejército con un margen significativo es Egipto, que cuenta con un gran ejército con diversos grados de modernidad. Sin embargo, naciones como Sudáfrica, Nigeria y Etiopía tienen fuerzas de infantería muy competentes, acostumbradas a luchar contra amenazas asimétricas como grupos terroristas e insurgentes. Debido al gran tamaño del continente y la falta de una industria de defensa importante, estos países probablemente tomarán grandes extensiones de territorio de sus vecinos mientras se defienden de los ataques entre sí. Pero el continente carecería de una potencia militar dominante. El destino de África lo decidiría una potencia extranjera. En el Medio Oriente, la historia ha demostrado repetidamente que la fuerza militar más resistente son las fuerzas de defensa israelíes. No solo las fuerzas de defensa de Israel son la fuerza más moderna y capaz de todo el Medio Oriente, sino que también cuentan con un número desconocido de armas nucleares que definitivamente entrarían en juego. Israel lanzaría ofensivas hacia sus vecinos débiles para ganar territorio y obtener espacio para respirar. Como se ha dicho, Israel es tan estrecho que la nación siempre está a solo una derrota militar de la extinción. Este axioma también explica la agresiva historia militar de Israel. Turquía es una potencia europea, pero sus esfuerzos se enfocarían principalmente en el Medio Oriente. Cuenta con un ejército muy fuerte y capaz que es en su mayoría moderno, pero en caso de una guerra total, en realidad tiene poco que ganar al atacar a Europa misma. Enfrentaría considerables retos logísticos por el terreno. La mejor opción de Turquía sería expandirse hacia el sur, al Medio Oriente, para apoderarse de recursos energéticos importantes.
Esto provocaría un conflicto directo con Israel, quien estaría en desventaja numérica, pero tendría ventaja por su equipo moderno y armas nucleares. Mientras la marina turca lucha contra la italiana por el control del gas en el mar Mediterráneo, su ejército buscaría golpear en Siria, Irak e Irán para mantener cualquier lucha en sus territorios. Esto también significaría que cualquier ataque nuclear por parte de Israel o Irán probablemente también se realizaría sobre fuerzas de combate fuera del territorio turco. Mientras tanto, Irán iniciaría de inmediato la producción masiva de armas nucleares. Esto podría implicar que Israel, Arabia Saudita y Turquía lanzarían una agresiva campaña aérea contra él antes de enfocarse en los otros. Con su actual inestabilidad política y economía en colapso, es probable que Irán caiga en luchas internas casi inmediatamente, reduciéndose rápidamente a una potencia regional irrelevante, lista para ser conquistada poco a poco por sus vecinos más fuertes. Al sur, Arabia Saudita se quedaría sin equipo moderno rápidamente por las pérdidas en combate, debido a su gran dependencia de armas estadounidenses, que ya no estarían disponibles globalmente. La guerra en el Medio Oriente no sería decisiva, pero Israel y Turquía se preparan para dominar la región mientras se dan un amplio margen por ahora. En Asia y el Teatro del Pacífico, solo hay una potencia que domina, China. La región alberga algunas de las mejores fuerzas militares del mundo, como las de Japón, Corea del Sur, India y Australia. Pero en última instancia, China reina como la superpotencia industrial y militar de la región, capaz de superar a todas las demás naciones asiáticas juntas. China tiene muchas ventajas, y su única gran desventaja es su dependencia del petróleo extranjero para la mayoría de su suministro. China posee abundantes minerales, incluyendo metales de tierras raras esenciales para las armas modernas. Está bien protegido de la invasión debido al terreno montañoso que rodea la nación y al océano abierto en el este. También tiene una próspera industria de defensa que produce el único caza de quinta generación no americano en servicio activo en números significativos. Y luego está sin duda el barco de combate más moderno y capaz del planeta en este momento, el destructor tipo 55. Las fuerzas de cohetes, marina y aérea del Ejército de Liberación Popular de China serían suficientes para disuadir ataques en su costa y superar a la India en el control aéreo en su frontera. Sin forma de amenazar seriamente la patria, las fuerzas chinas estarían libres para pasar a la ofensiva, y solo hay una dirección a la que puede ir una China hambrienta de energía: al norte. La debilidad de China es su dependencia del petróleo importado, y en una guerra global necesitaría capturar rápidamente nuevos yacimientos petroleros. El lejano oriente es ideal para satisfacer las necesidades económicas y militares de China, lo que desencadenaría rápidamente una invasión por parte de las fuerzas chinas. Las fuerzas rusas tendrían dificultades contra el ejército chino debido al tamaño de Rusia y la vulnerabilidad de las rutas de suministro hacia el lejano oriente ruso. Las fuerzas especiales chinas y los ataques aéreos podrían aislar fácilmente a las fuerzas rusas cortando rutas comerciales vitales. Mientras tanto, las tropas rusas en Ucrania verían una ventaja repentina con el colapso del apoyo internacional para Kiev, pero estarían demasiado comprometidas en Europa para cambiar significativamente hacia el este. Por eso, aunque Rusia y China están más cerca que nunca, las fuerzas nucleares rusas siguen entrenando regularmente para defenderse de una invasión china. La única opción sería la nuclear, lo que provocaría una respuesta nuclear de represalia por parte de China. Pero si Rusia lanzara armas contra China, Estados Unidos dispararía su arsenal nuclear hacia Rusia y China. Después de violar el umbral nuclear, es imposible predecir el lugar del siguiente ataque. Las armas nucleares estadounidenses podrían ser el próximo objetivo. Por lo tanto, Estados Unidos enfrenta un escenario de úsalo o piérdelo, donde estratégicamente le conviene más lanzar un ataque contra China y Rusia, incluso si no fue atacado directamente. Los resultados son impredecibles. Con Rusia atacada por China, tanto cinética como cibernéticamente, es incierto si detectarían un ataque de Estados Unidos antes de que la mayoría de sus instalaciones de lanzamiento fueran destruidas. Es probable que Rusia decida atacar a Estados Unidos y China simultáneamente, ya que posee suficientes armas nucleares para hacerlo. Decimos teóricamente porque las recientes revelaciones sobre el ejército ruso arrojan serias dudas sobre la preparación de sus armas nucleares. Incluso si solo la mitad de las armas nucleares de Rusia funcionaran, tanto China como Estados Unidos quedarían devastados por los ataques. Sin embargo, ambas naciones podrían interceptar varios ataques entrantes, y son lo suficientemente grandes para absorber incluso cientos de golpes exitosos. Con la mayoría de las armas nucleares en explosiones aéreas, los objetivos serían habitables en cuestión de meses, o incluso semanas, ya que muy poco terreno resultaría irradiado.
En cuestión de años, veríamos a los Estados Unidos resurgir como la principal potencia mundial. No solo los Estados Unidos tienen vecinos a los que domina fácilmente en términos militares, sino que dos enormes océanos lo protegen de otros agresores. Estados Unidos también posee el sector de defensa más sólido del mundo. Con la eliminación de regulaciones y la anexión de Canadá, logró una total independencia en recursos. América tiene todo lo necesario para una economía moderna en su propio territorio, gracias a un enorme depósito de minerales de tierras raras descubierto recientemente en el suroeste del país. Mientras el resto del mundo lucha contra sus vecinos, los Estados Unidos fácilmente someterían a los suyos y los incorporarían al redil como territorios anexados. En pocos años, la economía de Estados Unidos podría repararse hasta que los estadounidenses disfrutaran del nivel de vida más alto del mundo. Suponiendo una guerra total global, Estados Unidos podría tomarse el tiempo para conquistar lentamente a las naciones más pequeñas en conflicto entre sí. Con la patria segura y lejos del frente, la economía estadounidense avanzaría intacta por la guerra, aportando innovación y nuevas tecnologías al esfuerzo bélico que ningún oponente podría igualar. Los únicos competidores reales, Rusia y China, habrían sufrido demasiado por los ataques nucleares mutuos y la subsecuente guerra convencional. La geografía de América evidencia que estaba destinada a ser una superpotencia. Si todos los países entraran en guerra a la vez, ¿quién crees que saldría victorioso? ¿Alguna nación sobreviviría? Cuéntanos en los comentarios, ahora mira Estados Unidos versus el mundo, o haz clic en este otro video.